Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperando se encuentren bien. Voy a dejarles esta grabación del tema de Access, recordando que es muy importante visualizar que Access es una base de datos que nos va a permitir de alguna o de otra manera ver estos procedimientos de colocar bien el nombre del campo, tipo de campo, que puede ser numérico, de texto corto, texto largo, de moneda, de fecha, y que tiene que estar realmente acorde a este procedimiento, porque cuando damos de mal el tipo de dato y queremos capturar la información, pues no nos va a permitir realizarlo. Voy a compartir pantalla. Cuando ustedes ingresan a Access, tienen que ver y colocar bien el nombre que se le está solicitando a la base de datos, pero también en dónde se va a ir alojando. Tomando en cuenta ese procedimiento, pues es una cosa básica sobre estos procesos de base de datos. Es importante que nosotros debemos alojamiento, ya sea en escritorio, ya sea en mis documentos o en descargas. Entonces voy a compartir pantalla para que vayan visualizando en dónde deben de ingresar para realizar su base de datos. Cuando nosotros ingresamos a Access, nos va a mandar a esta pantalla. Y cuando nos manda esta pantalla, nosotros le tenemos que dar clic aquí a donde dice base de datos de escritorio y nos va a pasar esta plantilla. Aquí le voy a poner de nombre prueba. Y aquí es muy importante que se vayan a esta carpeta en donde vamos a direccionar en donde se guarde esta base de datos. Yo la voy a dejar aquí en descargas y le voy a dar a aceptar y después va a regresar otra vez esta pantalla o esta plantilla y le voy a dar crear. Cuando nosotros le damos crear, va a darnos por default esta tabla en donde yo voy a dar de alta mis campos. Aquí en la mera pestañita le voy a dar un clic y va a salir este menú y le voy a dar en vista diseño. Ahí en vista diseño va a salir esta plantilla en donde dice que cuál es el nombre de la tabla. Y le voy a dar datos generales. Y le voy a dar a aceptar. En vez de llamarse ya tabla 1, se va a llamar datos generales. Aquí, esta llavecita y este ID es el nombre del campo y el tipo de dato va a ser automático. Cuando yo empiece a capturar el primer dato, él va a empezar a dar los números por default, pero vamos a dejar este ID como está y con esta llavecita, que si recuerdan bien, cuando creábamos las matrices, eh, necesitábamos un campo pivote de la tabla original que tomáramos en cuenta en la matriz que íbamos a crear para cuando utilizáramos buscar B,
porque ese es el pivote o ese es el modo de relación que vamos a hacer con el campo. Entonces, ese ID se queda y ahora mi nombre se llama, mi campo se llama nombre. ¿Qué tipo de dato es? Tipo de texto largo. Voy a poner celular. ¿De qué tipo de dato es? Va a ser numérico, pero aquí abajo en propiedades es bien importante que se vayan a tamaño del campo, le damos un clic y va a salir una pestañita, una flechita hacia abajo y le voy a pedir que sea doble. Continúo acá arriba y le digo dirección. Aquí ahorita es importante no mezclar acentos o ñ dentro del nombre de los campos. Ya más adelante, bueno, pues van a ustedes saberlo manejar sin ningún problema. Voy a darle clic aquí en mi disquito para que guarde los cambios y después para que me permita capturar los registros, voy a irme a vista hoja de datos. El primero que dice ID, ese va a ser por default y él me lo va a estar dando. Y aquí yo voy a capturar mis datos. Los van a inventar los celulares y el celular tiene 10 dígitos. Y la dirección, cuando yo bajo al siguiente campo, él me va a decir que es el registro 2. Y voy a seguir dando mis capturas de datos. Cuando yo termino de capturar todos mis registros, entonces le doy al disquito y voy a cerrar la tabla, porque tiene que ir al motor de búsqueda y tiene que hacer los cambios respectivos. Luego ahí voy a volver a crear otra tabla, me voy a ir aquí a la barra de menús crear, de izquierda a derecha esta tabla, va a salir como hace un momento, vista diseño, y ahí le voy a poner puestos. Le doy a aceptar, el ID lo dejo y voy a decirle horas trabajadas. Va a ser de tipo text numérico, costo por hora, va a ser de tipo moneda, fecha de ingreso, y aquí tenemos un campo de tipo fecha. De la misma manera me voy al disquito, me voy a la pestaña y le digo vista hoja de datos, y aquí yo pongo las horas trabajadas, el costo por la hora y la fecha de ingreso. Aquí puedo colocar el cursor en la fecha. Y le puedo decir que ingresó en ese día. Igual voy al disco y voy a hoja de datos y cierro. Para que yo pueda relacionar estas tablas, entonces me voy a ir a herramienta de datos. Aquí hay un icono que dice relaciones. Y aquí nos muestra todas las tablas que tenemos de la base de datos. Obviamente cada una la voy a ingresar
y voy a cerrar. Puedo yo espaciarlas si es que tengo muchas para ver qué relación tiene. Y de ID a ID sostengo y lo jalo de ID al ID. Va a salir esta plantilla y le voy a dar crear. Cuando ya realizo eso, entonces le doy cerrar. Me va a decir que si guardo los cambios y le digo que sí. Después de que ya tengo mis datos, ahora sí voy a ir a crear asistente para consulta. De izquierda a derecha es el quinto icono. Va a salir esta plantilla y la que nos da por default sencilla, le voy a dar a aceptar. Y aquí nos va a aparecer aquí arriba todas las tablas que tenemos y obviamente todos los datos que tenemos de cada una de ellas. Si le doy en datos generales, me va a aparecer el nombre, la dirección, el celular. Voy a solicitarle solo el nombre. En medio de estas dos pantallas tengo una flecha sencilla y una doble, y ahí en esa lo voy a agregar, subo, y ahora le doy puestos, y me va a salir las horas trabajadas y la fecha de ingreso. Voy a solicitar todas y después le voy a dar finalizar. Aquí me trae la consulta de cada uno de ellos de acuerdo a la relación que hicimos de ID a ID. Y posteriormente cierro mi pestaña y ahora voy a ir a asistente para informes. Si yo quiero, aquí también va a aparecer las tablas que tenemos y las consultas. Si yo quiero los datos de las consultas, entonces los agrego y le doy finalizar y va a salir de esta manera. Pero si yo quiero modificar aquí, por decir, de la fecha de ingreso que no se ve bien, me voy a ir aquí a la pestañita de informe y le voy a dar vista diseño y va a salir esta barra de herramientas o esta barra de propiedades en donde yo a cada uno de los campos o de los registros puedo cambiarle el tamaño, el color, el tipo, el realce, el fondo, etcétera, etcétera. Y aquí yo puedo achicar un poco los campos. Siempre hay una etiqueta y una caja de texto, como lo que hemos estado creando
de los formularios. Entonces los puedo recorrer sin ningún problema. Y esta fecha de costo también la puedo hacer un poco más pequeña. El hecho es que se vea uniforme. Y ahorita voy a jalar a la izquierda la caja de la fecha para que se vea bien. Aquí está la fecha. Y aquí la voy a colocar y la voy a hacer más grande. Y nosotros podemos ir acá a vista presentación y vamos a ver los cambios que están realizando. ¿Ya vieron? Esto van a tener que hacer ustedes, obviamente ya con los datos que tienen de sus prácticas y pueden registrarlos aquí en Access. Ahora fíjense bien, voy a cerrar Access y ahora me voy a ir a Excel y ahora voy a exportar. Nosotros podemos exportar o importar de Access a Excel, de Excel a Access. Ingresamos a una hoja de Excel, como ya sabemos. Es una hoja nueva, un libro nuevo. Voy a compartir. Acá está. Ok, ya estoy compartiendo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a exportar Access. Y ahora me voy a ir a Datos. Aquí en la barra de menú Datos. Obviamente viene desde Access. Le doy un clic a Access. Va a aparecer esta plantilla en donde yo tengo que buscar mi base de datos, que en este caso se llama prueba. La mando a traer y solamente puedo pasar las tablas y las consultas. Entonces voy a pasar primero datos generales y le doy a aceptar. Me va a decir en qué posición quiero que la ponga, o sea, en qué celda, y le voy a dar esta y le voy a dar aceptar. Coloco mi cursor en esta posición, voy desde Access, descargar, que ahí es donde está, y ahora le digo que los puestos, y como ya lo había colocado, le voy a dar a aceptar. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues traigo las mismas tablas que está. Ahora fíjense bien, voy a guardarlo como prueba. No tiene nada que ver con la de hace rato porque la extensión cambia. Uno estaba de Access y este está de Excel. Bueno, me dice que ya existe, le digo que sí. Y ahora me salgo de Excel y me voy otra vez a Access porque la voy a importar. Voy a compartir. Y aquí en Access voy a pedir obviamente una base de datos en blanco. Ahí le voy a poner prueba 2, porque como ya tengo la prueba anterior, pues se va a confundir. ¿En dónde? En mis descargas. Y le doy a aceptar. Después le doy crear y ya estamos aquí. Esta hoja 1 no la voy a necesitar. Y ahora le digo que datos externos desde Excel. Va a salir esta plantilla, le doy a examinar, voy a mis descargas y le digo que estoy con prueba y le doy a aceptar. Aquí es bien importante, aquí va a aparecer las hojas que tengo trabajadas, le doy siguiente y aquí es importante que nosotros le demos clic a este cajoncito, este cuadrito para que me respete los campos de inicio y le doy finalizar y va a salir esta plantilla y después voy a tener la hoja 1. Quiero que ustedes realicen una base de datos que tenga 2 tablas
de la cual cada tabla tenga 10 campos y 5 registros. Van a hacer su consulta, van a hacer su informe y van a hacer obviamente la relación de las tablas. Lo van a exportar a Excel y después lo van a regresar a importar a Access. Esto va a estar dentro de su portal de la universidad. Gracias.